Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho, hoy en un diálogo exclusivo con la jueza de menores, la doctora María Victoria Cabañaro. Hablamos sobre los menores y el delito, cuáles son las herramientas que tiene la justicia para abordar esta problemática social. También nos fuimos hasta el Colegio de Abogados local, hablamos con Marcia Jiménez, responsable de la Sala de Derecho Penal. Bienvenidos a todos, comienza Sujetos de Derecho. En un momento social en donde se vuelve a hablar de los menores y el delito, dialogamos con Victoria Cabañaro, que es jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar, violencia de género y penal juvenil de primera nominación de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, me parece importante un poco referenciar cuáles son los cuadros o el marco normativo que nos permite abordar esta problemática, y en ese sentido, cuando hablamos de derecho penal juvenil, necesariamente tenemos que hacer alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, a leyes de carácter nacional, que son aquellas que marcan las edades de imputabilidad, y también referenciar a las leyes provinciales, ¿no? Que es la que da competencia de intervención de este juzgado penal juvenil. En ese sentido, una de las cuestiones que me parecen fundamentales es poder distinguir entre menores punibles y no punibles. Y en este sentido aparece el tema de la edad como una consideración fundamental. Aquellos menores de edad que no tienen 16 años o bien que han cometido delitos cuyas penas privativas de la libertad son de menos de 2 años, entran dentro del ámbito de lo que se llaman menores no punibles. ¿Qué implica esto? Estos menores de edad no van a ser sometidos a procesos judiciales, ¿sí? Porque por una cuestión de edad hay otro tipo de procedimiento, las normativas lo que implican, y poder hacer un análisis de las cuestiones también subyacentes que hace que tal vez un adolescente de 12, 13 o 15 años se vea involucrado en hechos de carácter delictivo. Si bien la ley 9944 abre la posibilidad de una investigación de los hechos, que es lo que tiene que hacer justicia, fundamentalmente pone, digamos, sobre el eje la necesidad de la intervención dentro de otras disciplinas, ¿sí? En este sentido, aparece fundamental el abordaje del joven junto también a su contexto social. Muchas veces los hechos delictivos aparecen como un emergente, como una punta de iceberg que nos permite, digamos, sumergirnos en situaciones reales y concretas que son las que tienen que ser valoradas y son las que tienen que ser evaluadas también. ¿En qué sentido? A partir de una intervención, ya sea de áreas sociales, la intervención inclusive de la SENAC como un organismo de aplicación, quien debe de valorar al adolescente o al niño en su realidad personal, pero también en su realidad contextual. Muchos de estos chicos se encuentran, digamos, atravesados, por ejemplo, por consumos problemáticos de estupefacientes. Y además de eso, se observa que están fuera del ámbito educativo. Todas esas situaciones no hacen más que generar un caldo de cultivo a situaciones complejas, donde el delito muchas veces, y vuelvo a repetir, es el emergente de otras situaciones que merecen una intervención urgente. Eso con respecto a los menores de edad no punibles, que no podemos someterlos a un procedimiento donde la ley nos habilita de manera directa, inclusive a hacer remisiones al ámbito del Poder Ejecutivo a través del SENAC, porque muchas veces también sus derechos están siendo vulnerados. En relación a los menores de edad no punible, la situación es diferente, porque tanto el marco normativo convencional cuanto el nacional y el provincial ya nos da otro tipo de herramientas. Esas herramientas implican llevar a cabo una investigación del hecho. Hoy, la legislación vigente hace que la investigación esté a cargo del fiscal penal juvenil. Entonces es muy importante establecer las distintas competencias.
Un fiscal penal juvenil, ¿qué va a hacer? Es la investigación de un hecho cometido por un menor de edad punible. Una vez que se comete un ilícito, el fiscal, al tomar conocimiento, puede llevar a cabo distintas acciones. Una, si el delito no es de gravedad, pues deja al menor o coloca al menor en una situación de disposición para que nosotros, como juzgado penal juvenil, intervengamos en algún tipo de medidas. Pero si el hecho es grave, puede pedir determinadas medidas. Una de ellas es la detención. Si el fiscal pide la detención, esa detención se resuelve por parte del juzgado penal juvenil, quien valora distintas circunstancias y en su caso de entender que esa medida es correcta, ordena esa medida de coerción y hoy el espacio físico donde se llevan esas medidas de coerción es solamente el complejo Esperanza. Una medida de coerción es una medida de urgencia que se llama detención a los efectos de que puedan realizarse las primeras averiguaciones para garantizar el desenvolvimiento del proceso. Cumplidos 30 días, se coloca al juzgado en la necesidad de tomar otro tipo de medidas. Y en ese sentido, la ley es muy explícita en el control de los plazos, de tal manera que se le pregunta al fiscal si le interesa o no continuar con otra medida de coerción o si entendiendo que llevó a cabo los actos procesales que eran necesarios garantizar, ya no le interesa una medida de coerción. Si no le interesa esa medida de coerción, el fiscal lo pondrá en conocimiento del juzgado penal juvenil y en ese caso se valorará si el adolescente continúa en el complejo Esperanza a partir de una figura de resguardo que tiene una duración máxima de 6 meses, o si se entiende que conforme las peritaciones y los informes que ha realizado la CENAF, es posible que quede bajo la guarda de algún familiar o un responsable. Ahora bien, si el fiscal entiende que el hecho es de gravedad, va a requerir la privación cautelar de la libertad. La privación cautelar de la libertad se configura con la medida es similar a una prisión preventiva para los adultos y guarda todas las características que es la de los adultos, ¿sí? Entonces debe de valorarse determinadas circunstancias. Y eso tiene que ver con peligrosidades procesales en abstracto o en concreto, que analizadas por parte del juzgado penal juvenil podrán dar lugar o no a esa privación cautelar de libertad. Si se da lugar a la privación cautelar de la libertad, es una medida que dura 3 meses, prorrogable cada 3 meses, porque el análisis es que esta medida perdure mientras las circunstancias que dieron lugar a su dictado realmente se mantengan. En paralelo, y esto tiene que ver con la justicia penal juvenil, lo que se procura es un trabajo interdisciplinar. Nos vamos a la pausa primera en el programa. A la vuelta continuamos hablando sobre los menores y el delito. Ya venimos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Continuamos dialogando con María Victoria Cabañaro, jueza de niñez adolescencia, sobre los menores y el delito. ¿Cuáles son las instancias para reflexionar que tiene la justicia? Es decir, la justicia penal juvenil es una justicia que necesariamente trabaja en la necesidad de informes y peritaciones que realizan el organismo de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Porque en ese tiempo en donde el menor de edad está privado de la libertad, se requiere que se trabaje con el adolescente, pero también con su ámbito familiar y contextual, tarea que a veces no resulta ser sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los marcos normativos, una de las cuestiones prioritarias es que la privación de la libertad es la última ratio, es decir, es lo último que uno debe de dictar. Eso está establecido dentro de las normativas tanto convencionales cuanto también las nacionales y las provinciales. Entonces, bueno, se requiere un trabajo interdisciplinario donde pueda ser abordado el joven, si en su caso se encuentra privado de la libertad en el complejo Esperanza, a partir de psicólogos, de psiquiatras. También en el complejo se llevan a cabo distintas actividades o tareas tendientes, bueno, a encuadrar un trabajo de proyección futura, donde puedan realizar actividades. Hay muchos chicos que continúan o a veces inician su escolaridad en el complejo Esperanza. Si tienen problemas de consumo, también se trabaja esa situación, de tal manera que pueda, digamos, valorarse eventualmente su regreso a su situación de libertad. Una vez que se llevan a cabo estas medidas de coerción, lo cierto es que de manera paralela el fiscal está investigando. Cuando el fiscal haya culminado su investigación, elevará la causa a juicio. Cuando se eleva la causa a juicio, es también el juzgado penal juvenil quien tramita estos procesos de juicios que tienen características particulares diferentes a los de los adultos. Por ejemplo, en la justicia penal juvenil no se aplican los jurados populares. Los juicios no son públicos, son juicios privados donde ingresan solamente las partes que están involucradas, le hace obviamente el menor en conflicto con la ley penal, su defensa, el fiscal, el ministerio complementario, quien también lo asiste, la víctima, y si también hubiera querellante particular, lo hacen en ese rol. Una vez que se haya transitado este juicio, también a diferencia de la justicia penal de adultos, la justicia penal juvenil tiene dos momentos. Un primer momento que es declarar la responsabilidad, es decir, llevar a cabo un juicio de debate en donde, producidas las pruebas, en la inmediatez del juicio, se valoren desde los testigos, pericia, las distintas pruebas, si ese menor de edad tuvo o no participación en el hecho. Si con certeza se determina que sí tuvo participación activa en ese proceso, se declara su responsabilidad. Y a partir de ese momento se abre una segunda etapa que se llama juicio de cesura. ¿Qué quiere decir? A partir de la declaración de responsabilidad inicia un tratamiento sociocomportamental y la ley establece un máximo de 1 año. En ese tiempo puede haber distintas situaciones, lo puede transitar en el complejo Esperanza o también puede transitarlo en libertad. Se valora su comportamiento, ¿sí? Se valora si ha podido reintegrarse a la sociedad, si ha retomado sus estudios, si ha podido realizar tratamientos médicos o psicológicos, si no ha vuelto a delinquir. Es decir, son todas variables que cuando ya el menor tiene 18 años de edad y ha pasado 1 año del tratamiento sociocomportamental, que puede ser prorrogable por 1 año más cuando la causa resulta de complejidad, nuevamente nos encontraremos en una audiencia, pero ahora con otra finalidad, que es determinar si corresponde o no la aplicación de una pena. Esto es importante destacar porque la aplicación de una pena no es el último fin que tiene la justicia penal juvenil, sino que de la valoración de esas circunstancias podrá
aplicarse una pena, y en este sentido es la pena de la tentativa, también una cuestión muy diferente a la justicia de adultos, y en este sentido la Corte Suprema de Justicia ha estado establecida que esa es, digamos, la base sobre la cual uno debe de aplicar una pena cuando juzga a un menor de edad, puede llegar a la absolución de la pena. La absolución de la pena implicaría el reconocimiento de que ese menor de edad ha podido transitar por un proceso sociocomportamental exitoso y que puede realmente ser rehabilitado y puede, digamos, reintegrarse en la sociedad. A veces hay panoramas que son muy sombríos porque los contextos son complejos, ¿sí? Pero también es cierto que hay muchos chicos que han podido revertir esa situación que los llevó al hecho que habían cometido, el delito que habían cometido, y poder revertir esas conductas. Lo cierto es que ese es un aspecto de la justicia penal juvenil que claramente tiene que ver con el desarrollo de un proceso judicial. Pero no podemos desconocer que hoy también, y esto aparece como un eje fundamental dentro, digamos, de la especialización de esta justicia, que es transitar otros modos de resolver los conflictos. En este sentido, la ley habilita a figuras como la supervisión de territorio. La supervisión de territorio es la posibilidad de transitar estos tratamientos sociocomportamentales, dándole al joven distintas pautas, distintas condiciones de comportamiento supervisados por el organismo de aplicación. En este sentido, se establecen plazos que son de 3 meses, prorrogables por 3 meses más, en donde se va a valorar, que a partir de un seguimiento se va a evaluar el cumplimiento de determinadas condiciones. Satisfecho el plazo y satisfechas las condiciones que el joven lo ha podido cumplir, da lugar a una figura que aparece como muy interesante, que es la posibilidad de extinguir la acción penal y dictar su sobreseimiento por el cumplimiento de este dispositivo de la supervisión del territorio, con lo cual nos da lugar a otra alternativa distinta al proceso judicial. En la mano de estos dispositivos aparecen otros, como son el de la justicia restaurativa y también de los procesos de mediación. Los procesos de mediación donde se transcurren en búsqueda de acuerdos o de cláusulas compromisorias, donde los adolescentes asumen compromisos en conductas que resulten favorables para sí y también para la sociedad. Culminado esos procesos de mediación y puesto en conocimiento sí del fiscal, porque en este caso es el titular de la acción penal, puede el fiscal, valorando el éxito de estos procesos, también solicitar el sobreseimiento por el cumplimiento de un proceso de carácter restaurativo. Entonces podemos valorar y evaluar que hay un abanico de posibilidades que se establecen dentro de una justicia penal juvenil, que vuelvo a repetir, es generalmente insensible, pues una emergente de situaciones realmente complejas y que merecen ser analizadas y que merecen ser abordadas claramente desde la justicia, pero también de una manera mancomunada y coordinada con otras áreas sociales que permitan realmente abordar de distintos aspectos, en este sentido interdisciplinarios, la realidad de determinados jóvenes que muchas veces se visualizan o se visibilizan a partir de conductas delictivas. Nos vamos a la pausa, segunda y última. Quédate ahí, ya venimos con mucho más Sujetos de Derecho. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto.
No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. En diálogo con la abogada Marcia Jiménez, que es responsable de la Sala de Derecho Penal del Colegio de Abogados, hablamos sobre las actividades que se han comenzado a desarrollar. La escuchamos. Te cuento que nuestra ley de colegiación, la 5805, en su artículo 32, inciso 7, establece como una de las funciones del colegio la capacitación profesional, ¿no?, de los abogados, mediante talleres, mediante la implementación de cursos, tanto con la abogacía organizada como también con otras instituciones. En esa función que tiene el colegio, dentro de su estatuto, implementó justamente la creación del Instituto de Derecho y Ciencias Sociales, que tiene justamente la misión de efectivizar esta función que tiene el colegio en la capacitación de los profesionales. Ahora bien, como el mundo del derecho es amplio, nuestra vida, la vida cotidiana, es regulada por distintas leyes. Es decir, que nosotros, si tenemos un conflicto familiar, lo regula la ley de familia. Si tenemos un conflicto laboral entre empleado-empleador, lo regula el derecho laboral. En ese contexto, como hay muchas ramas, el Instituto de Derecho dividió el área académica en distintas salas. Por eso el colegio cuenta con salas de Derecho de Familia, salas de Derecho Laboral y específicamente sala de Derecho Penal, que es la que me compete por ser una de las coordinadoras de la misma. En ese marco nosotros tratamos exclusivamente cuestiones en materia penal. Diagramamos cursos, lo que hacemos también son talleres. En esta época que estamos viviendo de tanta modificación en los códigos procedimentales, en el Código Penal, proyectos que hay en el Congreso, nosotros como sala justamente no tan solo nos dedicamos a la capacitación, sino también a la discusión, ¿sí?, de este tipo de modificaciones. Bien, también nosotros contamos con una reunión mensual, dependiendo también de la necesidad, ¿no? Como te decía, en este marco de cambio, realmente estamos teniendo muchas reuniones. Nosotros como sala, en cada modificación, en cada proyecto de ley, nos reunimos mensualmente muchas veces una o dos veces por mes, o dependiendo de la situación. Nos reunimos justamente, primeramente, para capacitarnos en las nuevas modificaciones, las leyes que ya están sancionadas o en las modificaciones, ¿bien? Pero después también discutimos la viabilidad o cómo aplicamos o cómo se trata diferentes proyectos de ley, ¿bien? Entonces nosotros, desde instruirnos en las nuevas leyes, que es una realidad, del abogado constantemente tiene que estar capacitándose, y eso es una misión que tiene el Colegio de Abogados y esta sala, en las nuevas leyes que se sancionan. No tan solo eso, sino que también discutimos fallos judiciales, lo que se llama jurisprudencia, ¿no? La opinión de distintos jueces, entre todos. Y son reuniones muy concurridas, lo que es inteligencia artificial, lo que son los ciberdelitos, constantemente los nobles abogados, y también te diría, Ezequiel, los abogados que tienen experiencia en estas nuevas tecnologías que se aplican al derecho, también concurren al colegio justamente para capacitarse. Y eso yo creo que lo pongo de resalto porque va a ser beneficioso justamente para toda la ciudadanía de Río Cuarto en este sentido, ¿no? De hecho, el año pasado el Colegio de Abogados, esta sala penal, junto con la Universidad Siglo XXI, concurrió personalmente con alumnos, con abogados nobles, con abogados experimentados, concurrió justamente y viajó hasta Córdoba, hasta la Fiscalía de Cibercrimen,
fuimos recibidos muy cordialmente por el fiscal de cibercrimen, por el secretario y todo el personal de dicha fiscalía, donde ahí conocimos en detalle cómo se trabajaba, porque como es un delito difícil, ¿sí?, de individualizar al estafador, es ahí donde nosotros nos instruimos a ver cómo podemos ayudar al ciudadano cuando viene con esta problemática, con esta denuncia, es decir, me estafaron de esta manera, entonces nosotros saber y conocer cómo se trabaja también del otro lado. En esa misión estamos. Sí es un delito muy recurrente de estafas telefónicas, pero también entendemos que hay una publicidad fuerte dentro de lo que se pueda, ¿sí? Como para que esto no suceda. En estos casos, dependiendo de cómo sucede la estafa, ¿sí? Muchas veces la estafa sucede telefónicamente a adultos mayores, ¿bien?, donde el dinero, cuando se transfiere a una cuenta, esa cuenta automáticamente se transfiere en miles, en cientos, en una docena de cuentas donde se divide ese dinero. Entonces, seguir, como se dice, la ruta del dinero es difícil en ese aspecto. Pero, ¿qué es lo que hace el ciudadano de pie? Primero, la prevención. Es lo primero. Es lo primero, de no confiar, de no dar datos por teléfono, de no... generalmente en estas estafas telefónicas le piden lo que se llama el número de token, le piden el número de cuenta muchas veces, y la persona ingenuamente, obviamente sin conocer, se los brinda, con lo cual la idea es, lo primero es la prevención, no dar ningún dato a través del teléfono celular, por más que tengan logos de instituciones bancarias y demás. Eso es lo primero, pero una vez que sucede, inmediatamente ir a la comisaría a hacer la denuncia. En estos casos, si el delito es inmediato, o sea, si el delito ocurre e inmediatamente se hace la denuncia, hay posibilidades que el personal policial y los fiscalías también puedan recuperar el dinero, ¿sí?, o en todo caso, al menos individualizar quién ha sido el autor del hecho. De hecho, este año ya tenemos programado, de acuerdo a la reunión que tuvimos el día lunes pasado, hay cambios en lo que es el sistema federal, en lo que es el sistema acusatorio, se viene lo que es la oralidad en el proceso, ¿sí? Antes, y de hecho ahora también, contamos con un proceso escrito más que nada, ¿sí?, donde esto implica demoras, y siempre decimos, ¿no?, la justicia cuando viene, pero viene tarde, no es justicia. Y la idea justamente de estos procesos como sala es capacitarnos justamente y estar preparados para el ciudadano en la consulta y posteriormente en la defensa, ¿no?, penal, ya sea en defensas penales o en querellas, ¿sí?, porque también brindarle a la víctima del delito esta herramienta que se llama querellante particular, donde puede constituirse en el expediente, donde puede conocer su expediente, conocer qué es lo que se está haciendo, y también lo que se llama el fiscal investiga. Pero esta calidad de querellante particular es donde el ciudadano puede tomar conocimiento del expediente y cómo va la investigación. Final del programa, gracias por la compañía. Solamente un tema para reflexionar de lo que mencionábamos al comienzo, que tiene que ver con los menores y el delito. Los relevamientos a nivel nacional revelan que la mayoría de los homicidios cometidos por menores de 18 años se dan en conurbano bonaerense, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Hay un proyecto del Ejecutivo Nacional que intenta introducir una reforma a la ley, la 22278 del año 1980, para bajar la edad de punibilidad por lo que ocurre, ¿no?, mayoritariamente en algunas provincias. Seguramente es un tema de amplio debate nacional el que ocurre con los menores y el delito. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales. Buen fin de semana.